Pertenezco a una generación en la que el miedo era el medio para obtener obediencia. Quizás tú no seas tanto de esa generación, pero sí tus padres. Hoy vamos a hablar justo de cómo los miedos se transmiten, se heredan. Tus miedos son los miedos de tus padres. Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre. Siempre se abre una ventana. 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. Jorge Bucay, un escritor y terapeuta argentino, utiliza los cuentos para hacer que sus pacientes reflexionen acerca de algunos temas. Y él tiene este cuento que te voy a narrar sobre el miedo. Dice que en una ocasión una madre sobreprotectora, una madre que tenía mucho miedo de que le pasara algo a su hijo porque este era muy inquieto y teniendo apenas 5 años se atrevía a salirse de la casa, decidió entonces decirle a el niño que afuera en la calle había monstruos. El niño por el miedo dejó de salir a la calle. Y bueno, eso le funcionó a la madre hasta que llegó a los 11, 12 años, en donde el niño no quería salir a la calle. Ella entonces acudió con algunos especialistas quienes le aconsejaron que lo que debía hacer era decirle la verdad, que la verdad le ayudaría para poder enfrentar ese miedo. La madre no quiso hacerlo por temor a que ello iba a significar que el hijo ya no le iba a tener confianza. Y entonces decidió que la medallita que traía colgada iba a ser el medio para darle fortaleza al niño, ahora ya preadolescente. Y le dijo: mira, hijo, esta medallita te va a servir para salir a la calle. Eso te va a proteger de los monstruos. Te la voy a regalar. Y se la puso. El niño sorprendido le dijo: pero madre, ¿y tú? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Tú vas a salir a la calle? ¿Te va a suceder algo? Y la madre le dijo: no te preocupes. O sea, la gente de mi edad, ya los monstruos no le hacen nada. ¿Ustedes creen que este niño se atrevió a salir? No. El miedo ya estaba muy enraizado y se confirmó con que más adelante la madre murió. ¿Te das cuenta qué ilustrativo es este cuento? Para mostrar cómo la sobreprotección llevó a la madre a decir mentiras y estas mentiras llegó a hacer que hubiera unas raíces profundas y muy firmes con respecto al miedo. El miedo es una emoción básica, emoción como la del amor, como la del odio, como la de la tristeza. Las emociones, además de sentirse, pueden convertirse en señales. Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar qué nos está diciendo nuestra emoción, se convierte en una señal. Y si a nuestros hijos o si tú aprendiste a tener miedos de una manera indiscriminada, como lo narré hace rato, en donde es un miedo irreal, esa señal, ese miedo como señal, va a ser muy difícil de ser identificado. Simplemente te va a abrazar como un monstruo y te va a imposibilitar. En mi época, recuerdo aquellas frases utilizadas tales como: duérmete temprano, porque si te duermes muy tarde se te va a aparecer el coco. O aquella de: te están viendo los Reyes Magos o Santa Claus y si te portas mal no va a haber juguetes a finales de año. O aquella del robaniños, como el ropaviejero, que cuando los niños salían a la calle se los podían robar. ¿Te das cuenta de cuántas frases se utilizaban para conseguir que los hijos se protegieran o bien que los hijos siguieran las instrucciones que los padres daban? No solo se quería conseguir a través del miedo la obediencia, también lo que se deseaba es que nosotros no viviéramos los mismos miedos que ellos vivían. Es decir, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo al abandono, el miedo a la pobreza, el miedo a la carencia de afecto. O sea, muchas de esas cosas los padres trataban de evitar que uno
tuviera, y sin querer lo que hacían era poner demasiada atención en esos aspectos. Esa era otra forma de heredar los miedos. Con frases como tú no debes de fracasar, con frases como la soledad hay que evitarla, sé sociable con los demás, ten muchos amigos, con aquello de hay que esforzarse por tener dinero, y así poquito a poquito se iba transmitiendo el miedo a determinadas cosas. Nuestros padres lo que no sabían es que los niños por etapas tienen miedos y que esos miedos hay que tratar de evitar reforzarlos. ¿Sabías que el miedo aparece antes del primer año? Y que ese miedo tiene que ver con el miedo a los ruidos fuertes y por lo tanto entonces el miedo a los regaños o el miedo a los gritos. También tiene que ver con el miedo a los extraños, porque el que no esté mamá o papá o la abuelita o esas personas que son conocidas producen miedo. Y el miedo también ocurre en ese momento con las alturas. Yo siempre que veo a alguien que levanta a un bebé y que lo pone así, digo, pero por favor, que no se da cuenta de que el niño puede tener miedo porque pierde la estabilidad. ¿Y qué pasa después a los 5, 6 años? Más o menos. El miedo es a los animales, el miedo es a los monstruos, el miedo es a los fantasmas, el miedo es a la oscuridad. Y a los 6 años empieza a haber otro tipo de miedos que tienen que ver con lo que le sucede al cuerpo, como el miedo a las heridas, el miedo a las enfermedades, el miedo a las infecciones. De ahí que funcione también el decirle que si no comes bien te vas a enfermar. O que si comes muchas cochinadas te vas a enfermar. Se junta lo que tiene que ver con los miedos de la conciencia que vas teniendo de la realidad con esos miedos de las frases negativas que utilizan los adultos. Y después, ¿qué miedos aparecen? El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la no aceptación, el miedo a la descalificación, el miedo a la crítica, el miedo a que los demás se burlen de ti. Y esos miedos se acentúan en la adolescencia. Y es el momento en el que los padres con mayor facilidad le dicen al hijo, es que pareces un tonto, es que pareces un burro, es que te aceleras, es que no haces bien las cosas, es que eso te va a llevar a más problemas, no te arriesgues. O sea, toda la descalificación justo en ese momento en donde lo que más necesita es la aceptación. En el hospital, déjame contarte que alguna ocasión vi una enfermera que le dijo al niño, déjate picar, porque si no te dejas picar, no te vas a ir pronto a tu casa. En cierta forma, la enfermera tenía razón, porque necesitaba la inyección. Pero dicho de esa manera, o sea, pareciera ser entonces que depende de que te portes bien o que te portes mal, el que te puedas ir a tu casa. Los padres también en ese tipo de circunstancias llenos de angustia transmiten ese tipo de miedos. Pues bien, no nos vayamos a esos extremos. Tengamos mucho cuidado. Empieza tú por preguntarte, ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la soledad? ¿Le tienes miedo al fracaso? ¿Le tienes miedo a la verdad? ¿Le tienes miedo a la crítica? ¿Le tienes miedo a la burla? Porque puede ser como aquella frase bonita, yo le voy a decir, de que le tenía miedo a la soledad hasta que aprendí a disfrutarla, hasta que aprendí a divertirme sola. O le tenía miedo a la burla hasta que aprendí a burlarme de mí misma. O le tenía miedo a la verdad cuando me di cuenta que lo más horrible es una mentira. O le tenía miedo a la parte que tiene que ver con el fracaso cuando lo que me di cuenta es de que el fracaso es cuando no lo intento, cuando no me arriesgo. Y por último, tenía miedo a hablar del pasado, cuando en realidad el pasado ya pasó y no me puede hacer tanto daño como fue en el pasado. Así que podré hablar de él. ¿Te das cuenta que si pensamos en las cosas de otra forma, podemos vivir mejor? Por eso es que te voy a compartir 6 cosas que debes saber sobre el miedo. 1. Padres,
miedosos tienden a generar hijos miedosos. 2. La potencialización del miedo muchas veces tiene que ver con la información negativa que el adulto le da a los niños. 3. El miedo puede ser adquirido y reforzado, o el miedo puede ser heredado, transmitido y también reforzado. Tus miedos son los miedos de los otros. 4. Utiliza estrategias como el cuento, como la música, como el abrazo, como escuchar para ayudar a disminuir el miedo. 5. No sermonees, no castigues, no te rías, no te pongas nervioso, no regañes cuando aparezca el miedo en tu hijo. 6. Ayúdale a reconocer que se debe su miedo. Yo recuerdo que cuando mi hijo se caía y empezaba a llorar, le decía, ¿dolió o te dio miedo? Y él alcanzaba a distinguir y me decía, miedo. Y con eso se relajaba. Por último, te voy a compartir una frase muy linda. Nelson Mandela decía que no tiene más miedo o no es más miedoso el que tiene miedo que el que no se atreve a conquistar el miedo. Bien, pues muchas gracias. Si te gustó este video, dale un like y no te pierdas el siguiente.